Historia con Sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me seguís a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook y de la página web www.historiaconsentido.com. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de hablaros y de contaros otro episodio de la historia. Hoy el título propuesto es Erik el Belga y Aralar. Hoy os voy a hablar de un ladrón, de un robo y de un santuario dedicado a San Miguel de Aralar en la provincia, en el reino de Navarra, en el norte de nuestro país, que es un enclave verdaderamente increíble. Pero bueno, voy a empezar a contaros la historia de todo este lío que tenemos hoy entre manos para que podamos entender un poco qué fue Aralar y cuál fue su famoso robo. Bien, estamos en la noche del 25 al 26 de octubre de 1979 y una banda de ladrones a las órdenes del famoso traficante de arte internacional denominado Erik el Belga perpetró el robo del frontal de esmaltes del santuario de San Miguel de Aralar. Varias personas se quedaron por la tarde escondidas en los confesonarios del templo y procedieron durante la noche a forzar la urna de cristal colocada en 1965 y que protegía el frontal de los esmaltes y arrancar de su soporte de madera, una por una, las 39 piezas esmaltadas, así como algunas columnas y arcos de la decoración complementaria. El robo se produjo, pues como os digo, con toda la nocturnidad y causó una desolación tremenda a las personas que guardaban allí, que son gente pues muy primaria, en el fondo eran pastores y caseros que se solían hacer cargo del santuario y de la iglesia. Bien, las autoridades de Navarra se movilizaron para averiguar cualquier pista que pudiera conducir a la recuperación de esta joya única. Y las primeras ideas que tuvieron los expertos en robo de arte de la policía judicial pues fue que probablemente al estar cerca de la frontera francesa, esa misma noche del robo ya se habrían llevado las piezas y estarían en Francia como muy cerca. Bien, la institución Príncipe de Viana, que era el órgano cultural del gobierno autónomo de Navarra, elaboró un dossier con todos los datos del retablo robado, con fotografías, con explicación de sus piezas, y lo hizo en español y en inglés y lo distribuyó a través de la Interpol por las oficinas policiales de más de 20 países, que eran los 20 países que normalmente europeos, Estados Unidos, Japón, algún país árabe, que son donde normalmente suelen terminar las piezas que son robadas en Europa y que son vendidas necesariamente a coleccionistas, porque un museo nunca compra una pieza de estas porque enseguida vas a ver que la procedencia es robado. Bien, los primeros frutos de las pesquisas realizadas se tuvieron hacia el 5 de marzo del año 81, habían pasado año y medio, y la policía francesa aprehendió en París 20 piezas de pequeño tamaño del retablo. Comprobando su autenticidad, las piezas, las 4 figuras pequeñas de la parte superior y los 16 medallones de los 18 que coronaban el retablo, se consideran que son verdaderamente del retablo de Aralar. Y entonces este hallazgo ya pues abrió un poco la puerta al optimismo de cara a la recuperación total del frontal. En julio de ese mismo año se conoció la operación policial conjunta de las policías italiana y española, que concluyó con la recuperación de las principales piezas del retablo y la detención de varios miembros de la denominada Clan de los Marselleses, que eran una banda de Marsella que se dedicaba a comprar obras de arte a ladrones profesionales. Bien, los esmaltes fueron entregados a la embajada española en Roma
y desde aquí llegaron vía aérea a Madrid el día 20 de noviembre. Allí son restituidos al Museo de Navarra y estuvieron restaurándose y volviéndose a montar en lo que era la pieza de madera que había quedado desmantelada. En los meses siguientes, en Barcelona, estamos hablando ya del 82, se produce la detención de Eric el Belga, que era un traficante internacional de arte, y las pistas que dio para encontrar las piezas les conducen a la Interpol, a la ciudad belga de Gante. Y ya la Embajada de España en Bélgica recupera el esmalte que representa a un apóstol el día 8 de marzo y el día 9 de junio del mismo año es entregado a la Diputación o al Gobierno de Navarra en Madrid. Y en abril del año 1986, 4 años después, se consigue recuperar la única figura restante, un rey mago, que se encontraba también en la localidad francesa de Montpellier. Eric en Belga era un ladrón que se dedicaba a robar obras de arte, libros, y tenía un profundísimo conocimiento de todo, y él se vendía que era un profesor de la universidad, que estaba haciendo un trabajo, hacía cartas falsas de las embajadas, entonces iba por todos los conventos y monasterios y robó muchísimos. Me estoy acordando de un robo famoso que hizo también en los Desvalles, que robó una colección de calepinos. Los calepinos son unos diccionarios octolinguaros en 8 lenguas que vienen sobre todo, es uno de los primeros diccionarios de los más antiguos en lengua hebrea. Y ese producto para los coleccionistas judíos pues no se lo quitan de las manos. Y tuvo una temporada que se dedicó a saquear los conventos para robar verdaderamente los calepinos. Eran 8 tomos de diccionario, tamaño de 1 metro de alto, de estos que parecen los antiguos becerros. Bien, vuelvo al retablo. Concluida la restauración, el retablo se expuso en el Museo de Navarra y fue trasladado al santuario. Y ya quedó allí, en San Miguel de Aralar, como una de las obras maestras de los esmaltes medievales, construido para frontal de altar en el siglo XII. Los huecos, hay todavía algunos huecos, dos medallones y una parte de 6 pequeños tramos de arquería dorada, que son las únicas piezas que no han sido recobradas. Si en algún momento se recobran, pues habrá que desmontar la protección que tiene ahora de un gran cristal blindado y volverlas a montar dentro. Estamos, como veis, ante una joya excepcional. Es una pieza de esmalte. Y la configuración artística de los rasgos que caracterizan esta obra es el esmaltado meridional. Hay catalogados, sobre todo porque esto sale de la zona de Limoges, del centro de Francia, y se distribuye por Francia, por parte de España y por parte de Europa, hay clasificados, como os digo, unas 10.000 muestras. Pero esta es una de las más excepcionales. Y con la gran clasificación que tenemos, ya se ha podido precisar que esta obra está hecha entre 1175 y 1185. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está en Navarra? Bien, en este tiempo reinaba en Navarra el rey Sancho VI el Sabio y ocupaba la sede episcopal, Pedro de Artajona, que era conocido como Pedro de París porque era un monje que había venido de París a ser obispo de Pamplona y había estado encargado del templo de Artajona durante un tiempo bastante prolongado. Puede pensarse que ambos estarían directamente implicados en la realización y en el encargo de esta obra de arte, puesto que era el momento en que el Reino de Navarra estaba teniendo un florecimiento cultural y artístico, y era en el momento en que se estaba planeando también la construcción de la catedral de Pamplona. Bien. ¿Quién hace esta obra? Esta obra no es una obra solo de un autor, sino que es del taller de un orfebre que debe contar con el trabajo de metalúrgicos, de fundidores, de grabadores, de carpinteros,
y con la labor especialísima de algún maestro esmaltador venido de Limoges. Probablemente las piezas se hacían in situ en el lugar donde se iba a colocar el frontal del altar o del retablo, que habría sido traído pues en los bloques de vidrio, coloreados de verde, rojo y turquesa. Estos los coloreaban con óxidos de cobre, se volvían opacos en amarillo con el antimonio y blanco con el estaño, era como se fundía más o menos entonces, ¿no? Y otros materiales utilizados que tenían gran valor como el oro, el cobre, el mercurio, el vidrio y los cristales corodeados, que la mayoría, por el estudio que se ha hecho de los cristales de roca, procedían de las montañas marroquíes del Atlas africano. Bien, el retablo comprende un conjunto de 37 esmaltes. La figura principal, la Virgen con el Niño, ocupa el óvalo o mandorla, que se llama así, central, y se complementa con los 4 símbolos de los evangelistas a ambos lados, que se disponen simétricamente 12 arcos, 2 filas de 3 arcos a cada lado, que enmarcan otras 12 figuras de esmalte, y entre los arcos pueden verse relieves de edificaciones que representan a la Jerusalén celestial. En la parte superior se alinean 4 figuras más pequeñas y 16 medallones circulares, entre los que se encuentran los huecos, como os he dicho, de los 2 que todavía no han sido recuperados. Y hay también diversos elementos de pedrería semipreciosa, de piedras de estas de cantera talladas, de cristales, que le dan mucha belleza y mucha luminosidad y mucho contraste al conjunto. Bien. Las piezas del esmalte son de un tipo que en la esmaltería se llaman champlevé, que el esmalte líquido fue depositado sobre unas minúsculas cerdillas formadas en las láminas de cobre, y el esmalte se completa en las distintas figuras con el cincelado de pies y manos y con el relieve saliente de las cabezas cinceladas. Todo ello está hecho en cobre sobredorado, con los ojos esmaltados y que dan al conjunto una perspectiva extraordinaria. El trabajo del esmaltado combina exquisitamente los corales, que son los colores, que son gamas de azul con verde, blanco, rojo y negro. Bien, el centro de lo que es el altar es el que representa, el motivo que representa a la Virgen con el Niño. Es la teofanía de la Encarnación, conformada por la Virgen que está de un modo frontal, coronada, la Virgen María, y teniendo en su regazo al Niño Jesús, también coronado y bendiciendo con la mano derecha y sosteniendo con la izquierda las Sagradas Escrituras. A esto se le llamaba teofanía. No es el nombre de una señora, sino el nombre de una acción deífica. Bien, María sujeta al niño con sus manos por el hombro izquierdo y por la rodilla derecha, quedando la cabeza del niño a la altura del pecho de la Virgen. Ambos visten túnicas en distintas coloraciones, verdes y azules, con pliegues, que están representados en oro. Otros elementos destacables son el alfa y el omega, situados a ambos lados de la cabeza de la Virgen, la estrella de la Epifanía, que se presenta bajo la letra del alfa, y el artístico escabel donde reposan los pies de la Virgen María, un cojín de rollo en el que la Virgen también apoya su espalda y que resulta visible en los extremos, y las artísticas grecas que conforman el óvalo del arco sobre el que se sienta la Virgen y su halo de santidad, que es la corona. Bien, a este óvalo corresponden en sus 4 extremos, está configurada por un rectángulo con 4 esmaltes que representan los tetramorfos. Los tetramorfos son los símbolos de los evangelistas, que son San Mateo con un ángel, San Juan con un águila, San Marcos con un león alado y San Lucas con un toro alado. Bien, ¿qué más figuras hay? Pues hay figuras de apóstoles, de magos y de santos. Bajo los 6 arcos de la línea superior, 3 a cada lado del oval central, se representan 6 apóstoles vestidos con túnicas y capas esmaltadas de verde y azul. Van descalzos y van portando un libro esmaltado en rojo, salvo el más próximo al centro, por la parte izquierda, que porta una llave, que es el atributo con el que identificamos a San Pedro. En la línea inferior figuran en la izquierda, de izquierda a la izquierda, situados
los tres reyes magos portando cada uno de ellos una copa dorada, y a la derecha un ángel sobre una nube, una mujer con un halo de santidad y un hombre vestido ricamente, ataviado con casquete y cetro. La interpretación más aceptada es la que indica que se trata de una escena de la Anunciación, el ángel San Gabriel y la Virgen María, y que la tercera figura corresponde al rey o personaje donante del retablo. Sin embargo, otros autores proponen que el ángel puede ser el titular del santuario San Miguel y que el hombre sería San José, pero todavía no hay una especificación final y concreta. Bien. Encima del motivo central se sitúan en sendas placas rectangulares 4 figuras que representan a 4 apóstoles, similares en atuendo y ropaje a los de la arquería ya descritos, pero de menor tamaño. Y a ambos lados de este grupo se colocan 16 medallones que representan escenas de lucha entre animales fantásticos y elementos vegetales. Todos los personajes que se representan en el retablo sobre los 3 reyes magos y posiblemente el rey donante aparecen con la corona, con un halo de santidad rodeando sus cabezas. El niño Jesús, los apóstoles y los 2 ángeles aparecen descalzos, y la Virgen, en sus 2 representaciones, los reyes magos y el donante se representan con zapatos calzados. Y resulta muy curiosa la disposición de la cabeza en las distintas figuras. Mientras la Virgen y el niño del motivo central miran al frente, algunos otros personajes tienen sus cabezas ladeadas y miran a puntos diferentes, lo que en la actual disposición del conjunto produce efectos sorprendentes, porque te asomas por un lado y te estás mirando una figura, te asomas por el otro y te vuelve a mirar otra figura. Bien, y ahora vamos a irnos a qué es y por qué está hecho aquí el santuario de Aralar. Santuario de Aralar arranca de una leyenda medieval, que os voy a contar ahora, que es la leyenda de Teodosio de Goñi. Bien, el protagonista de la leyenda es Teodosio, un caballero navarro que vivió en tiempos del rey Vititza, en el siglo VIII, descendiente del linaje de los Goñi, al casar con doña Constanza de Butrón y Vianda, y pasó a vivir a la casa de los padres de la mujer, al Palacio Viejo, a una casa de su esposa que llamaban la Rañarenechea, que es la casa de la era. La era era donde se batía la paja para quitar el grano, que está en el pueblo de Goñi, una pequeña localidad enclavada entre las montañas del valle de Araquil y la cuenca de Pamplona y la zona de Tierra Estella. Bien. De la Goñi, que en euskera significa alto, es un paisaje de bosques y de campos de labor muy, muy bonito. Hay unos monasterios al otro lado de donde está San Miguel de Aralar, que también, de los cuales os hablaré un día de estos o más tarde. Bien, eran tiempos de guerra en que los pueblos del norte de la península se defendían de los musulmanes, y Teodosio hubo de abandonar su casa y marchar a la guerra. Tras una larga ausencia pudo volver a su valle natal y poco antes de avistar el pueblo, en el término conocido como Errota Bidea, o el Camino del Molino en vasco, en euskera, se cruzó en el camino con un peregrino, que en realidad era el demonio disfrazado, quien le dijo que su esposa Constanza le había sido infiel con un criado y que compartía con ella el lecho en la casa conyugal, y que desde que se había ido a las cruzadas se había estado su señora esposa acostándose con el criado. Entonces, Teodosio se volvió loco, ciego de ira, llega a su casa, entra en el dormitorio y entrevió por la oscuridad 2 cuerpos que yacían en la cama. Y ya como estaba seguro de su deshonra, sacó su espada, arremetió contra ellos hasta que sus manos se cubrieran de sangre. Salió de la casa y con gran estupor vio que por la plaza venía su esposa Constanza, que regresaba de la iglesia. Y entonces la alegría que ésta demostró en el regreso de su marido se convirtió en horror y en desolación al comprobar que a quienes había asesinado Teodosio eran a sus propios padres, a los cuales Constancia había invitado a vivir en su casa durante la ausencia de Teodosio. Teodosio confesó este horrendo crimen al párroco Juan de Vergara y al obispo de Pamplona, Marcial, quien le ordenó que fuera a Roma como peregrino para solicitar la absolución al Papa por parricidio,
y éste le impuso de penitencia que tuviera que vivir fuera de toda población, llevando una gruesa cadena ceñida al cuello y a la cintura y una cruz de madera a cuestas, hasta el día que por el desgaste se partiera y la cadena quedara rota, y con él ya se acabará lo que era la penitencia que tenía que hacer. Bien, vagó Teodosio por los montes de la Sierra de Andía y por la Sierra de Aralar durante 7 largos años. Y un día del año 700, aquí hay dudas de si era 700 o 800, se encontraba en una de las cumbres de esta sierra, próximo sin saberlo, a la boca de una sima, en cuyas profundidades, según los vecinos del lugar, vivía un dragón que mataba a las personas y a los ganados, fulminándolos con su lengua de fuego. Y cuando pasaba por allí Teodosio, el monstruo surgió de la caverna y Teodosio se encomendó al ángel. El arcángel desciende desde el cielo dentro de un resplandor, portando sobre su cabeza una cruz, y aniquiló al dragón y rompió las cadenas de Teodosio. Y ya liberado de su penitencia, Teodosio volvió a Goñi y tras abrazar a su esposa y a su hijo Miguel, regresó posteriormente a la cumbre de Aralar, donde consagró el resto de su vida al culto a San Miguel, construyendo un templo en su honor y quedando allí como eremita. Bien, la tradición popular que surge a consecuencia de la leyenda mantiene que la efigie de madera del arcángel, que se venera actualmente en el santuario, fue dejada por San Miguel en su aparición. También se mantiene esta tradición que las cadenas que permanecen colgadas en el exterior de la capilla son las que llevó Teodosio hasta su liberación, y que el conjunto del santuario está levantado sobre la propia sima donde moraba el dragón aniquilado, que únicamente se comunica por el templo a través de un pequeño hueco existente a la derecha del altar y de la capilla interior, por donde los visitantes solemos meter la cabeza o echar una moneda para comprobar que ahí se abre una sima y que tarda en perder una piedrecita pequeña y se lo oye caer. Esto cuando éramos niños nos llamaba grandemente la atención. La leyenda esta que os he contado de Teodosio de Goñi y otras leyendas europeas pues repetían más o menos siempre historias de parricidio. Los temas de parricidio tienen una consecuencia acrisolada como acción dramática desde los tiempos de las leyendas griegas, la Odisea de Homero, Edipo rey de Sófocles, obras de Eurípides, de Séneca, de Diodoro, de Pausanias, de Apolodoro y de Higinio. Eran los que reflejaban siempre historias de parricidio, así como otros escritores en Finlandia, en Ucrania. Era un tema muy extendido. En el ámbito cristiano se citan varias leyendas, como la de Judas Iscariote, surgida en la Edad Media, que atribuye al apóstol traidor los delitos de asesinar a su padre y de cometer incesto con su madre antes de conocer a Cristo. Y dos leyendas con similitudes o algunas diferencias, pero parecidas, se repiten en Europa en referencia a Teodosio. Son la de San Juan el Hospitalario y la de San Albano, que ambos son santos relacionados con peregrinaciones y con penitencias. Un día, cuenta la leyenda de San Julián el Hospitalario, San Julián está cazando en el monte y un ciervo le predice que asesinará a sus padres. Para evitar que cumpla la profecía, Julián huye en secreto de la casa paterna y contrae matrimonio con una viuda. Sus padres se dedican a buscar al hijo perdido y llegan al castillo de la nuera, quien les recibe gratamente al conocer quiénes son y les ofrece su lecho para descansar. Julián adivina los cuerpos en la cama y al suponer que su esposa yace con otro hombre, perpetra el doble parricidio profetizado por el ciervo, del que toma conciencia también Julián al encontrar en la calle a su mujer que regresa de misa, como en el caso de Teodosio. Y como penitencia por el pecado construye un hospital cerca del río y se dedica a ofrecer a los pobres posada y ayudarles con una barca a cruzar el río de un lado al otro. Años más tarde recibe la visita de un ángel que manifiesta que Dios le ha perdonado ya de su pecado y poco tiempo después muere con reconocimiento de santidad por sus buenas obras y por sus limosnas. Y la otra leyenda es la de San Albano, que nace fruto del amor incestuoso del príncipe Isano de Hungría y de su hija.
El niño es abandonado y recogido por un príncipe. A los 20 años su padre, el padre adoptivo, le pide que escoja novia y entre varios retratos Albano elige el de su propia madre, a la que no conoce, con la que se casa. Poco antes de morir, el padre descubre a Albano su origen adoptivo y le entrega el pañal del recién nacido que llevaba cuando fue abandonado. La esposa reconoce el pañal, por lo que evidencia el incesto. Madre e hijo van a Roma a pedir el perdón del Papa, quien les impone la penitencia de andar durante 7 años por los montes, sin comer más que hierbas silvestres ni dormir en cama. Para volver a sus tierras, el demonio tienta Isano, que comete el mismo pecado de incesto, y Albano mata a padre y a madre. El Papa le ordena levantar en el lugar del crimen una ermita y vivir en ella como anacoreta, junto con un compañero, con órdenes sacras, rogando a sus padres en las calaveras que tiene delante hasta que muere, muerte que acontece también 7 años más tarde. Todas estas leyendas vienen por una necesidad que tenían las familias nobles de Navarra y de los distintos reinos en entroncar con hechos mistéricos o hechos de santos, ya que no podían entablarse en su relación con los reyes, que solo se casaban con reyes o con gente muy importante. Entonces era un poco por lo que se producían esta especie de ensalzamiento y vida mistérica de ciertos personajes como Teodosio de Goni. Bien, ¿cómo se representa a San Miguel? ¿Qué iconografía hay y qué es lo que tenemos en Aralar? Bien, San Miguel es el arcángel guerrero, el capitán de los ejércitos celestiales, el príncipe de la lucha contra los ángeles rebeldes, y es citado en la Biblia en varios libros del Antiguo Testamento y en el Apocalipsis, donde salva a la mujer que acaba de dar a luz, que es símbolo de la Virgen y de la Iglesia, y lucha contra el dragón de 7 cabezas, expresión suprema del mal al que vence. La representación más generalizada de San Miguel, procedente del periodo medieval y de los comienzos del Renacimiento, es la que lo presenta vestido como guerrero, con coraza y escudo, situado por encima del dragón, representando al demonio, al que fustiga con su lanza. La imagen del hombre sobre el monstruo al que domina a sus pies es ya conocido en la antigüedad, en las civilizaciones como la egipcia, la romana y más tarde en la musulmana. En Egipto era Horus el que mataba a los cocodrilos del Nilo y otros animales dañinos. En el arte romano el emperador Constantino aparece triunfante en su lucha contra el dragón, y en el Islam es Khdir, el héroe musulmán vencedor del monstruo que tiene una lengua de fuego. Bien, también es frecuente que aparezca en su función de psicopompos, es decir, pesando las almas y presentándolas ante el juicio de Dios. Sin embargo, la efigie titular del santuario de Aralar representa una imagen mucho más original y más significativa desde el punto de vista teológico. Es la del arcángel, enarbolando sobre su cabeza la cruz de Cristo, y esta imagen fue ya representada en el siglo X en un admirable relieve prerrománico en la iglesia de San Miguel de Villatuerta, en Navarra, y que hoy se conserva en el Museo de Navarra. En Roma también hay una bóveda, una capilla, con la capilla de San Zenón, en la iglesia de Santa María de Práxedes, muy próxima a Santa María la Mayor, la Santa María Mayore de Roma, y que se representa a los 4 ángeles con los brazos levantados sujetando un busto de Cristo. La imagen de Aralar y las otras mencionadas va más allá, por lo que significa que el guerrero está venciendo el mal representado por el dragón, pero aquí se representa en San Miguel vence el mal a través de la cruz, que muere para salvar a los hombres, y así Cristo se nos presenta como el verdadero vencedor del mal y el Miguel como el anunciador de esa buena noticia. Entonces, el ángel está con las manos levantadas por encima de la cabeza y entre las 2 manos sujeta una cruz. Bien, a lo largo de los siglos la imagen ha sufrido
pues alteraciones, golpes, pero desde 23 de abril de 1756, que es arreglada en Pamplona, la imagen ha seguido como os la describo. Una figura pequeña de unos 40 centímetros de alta, de un personaje con dos alas, con los brazos levantados, con cara humana metida dentro como una especie de pequeña escafandra, y encima se representa la cruz. Bien, voy a hablaros ahora de lo que es la construcción. Según las excavaciones que se han hecho, el origen de este lugar puede ser del siglo IX, una posible iglesia carolingia que pudo ser destruida por Abderramán III en el año 924. En el año 1032 tiene lugar el primer documento sobre el santuario, que es el privilegio del Sancho el Mayor en esa fecha, en 1032. En 1074 se consagra la iglesia, que comprende el espacio de los actuales ábsides. En el año 1141 hay una donación del rey García Ramírez, el restaurador, de los collados de Verástegui, en la fiesta de la dedicación. Y en la primera mitad del siglo XII se construye el edificio actual con el nártex o claustro cerrado, que es consagrado en 1141. Bien. Con posterioridad a la destrucción del templo románico que atribuimos a Abderramán, se había reconstruido el santuario, que es citado en documentos, como os he dicho, a partir de 1032 y que fue consagrado en 1074. Muy probablemente este santuario correspondería a la zona de los ábsides del templo actual que vemos, en la nave central, en la cabecera. Durante la primera mitad del siglo XII se completa el templo, que es consagrado nuevamente en 1141. 4 décadas más tarde se construye en su interior una capilla completa, dotada de todos los elementos arquitectónicos, 4 muros y tejados, orientada de igual modo que la iglesia, es decir, con la cabecera hacia el este. El conjunto arquitectónico es, salvo algunas modificaciones que no resultan categóricas, el mismo que hoy podemos contemplar. Es un edificio de 3 naves, con 4 tramos de longitud cada una de ellas, de igual longitud. La nave central es de mayor anchura, y un tramo tercero está enclavada la capilla citada, que constituye un elemento realmente característico del conjunto artístico. Eso quiere decir que hay una iglesia dentro de otra iglesia. La cabecera está formada por 3 ábsides, el central es ultracircular en el interior y poligonal en el exterior, y los laterales son menores en anchura y profundidad. Debido a la irregularidad del terreno, el suelo de la iglesia se encuentra en 5 niveles diferentes, descendiendo paulatinamente a través de escalones que limitan los distintos tramos desde la cabecera a los pies y de la nave al Evangelio a la epístola. Y el acceso a la iglesia se realiza a través de un nártex o atrio cerrado, construcción propia de ciudades con meteorología adversa, que se levanta a los pies de la iglesia como una nave más, pero en sentido transversal. Este espacio comunica con el templo a través de 3 puertas enrejadas correspondientes a las 3 naves. Las excavaciones realizadas en el santuario entre 1969 y 1973, cuyos resultados fueron publicados, apuntan a la existencia de un templo anterior al actual, de época carolingia, del siglo IX, del que únicamente habrían llegado a nuestros días unos pequeños sillares del exterior del ábside central, que tienen una coloración más oscura que el resto, y 3 ventanas con forma de herradura del mismo ábside, así como los arranques de una bóveda gallonada sobre el crucero. Sería aquel un templo pequeño, de una nave con porche, que tendría encima una pequeña capilla a la que se accedería por una escalera de caracol. Podemos suponer que aquella primitiva iglesia de apariencia prerrománica fue destruida, como os digo, por los musulmanes en alguna de las campañas, como la capitaneada por Abderramán III en el año 994, que se adentraron y destrozaron todo el reino pamplonés. O también podemos pensar que pudo ser un incendio o una ruina. Bien, San Miguel Alalar. Increíble el paisaje, la vista que hay de allí, las montañas,
las sierras guipuzcoanas. Esto ya hace frontera entre Guipúzcoa y Navarra, un enclave de nieve para hacer esquí de fondo espectacular en invierno, hayedos, ovejas. Podéis ir el día de San Miguel, que es el día 29 de septiembre, que son los santos Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, que de Uriel no habla nadie, pero era el cuarto arcángel, porque los arcángeles eran 4, que os quede claro, que de Uriel nunca hablamos. Pues ese día se hace la misa de los pastores, entonces todas las ovejas, que pueden ser miles de ovejas, vienen alrededor del monasterio, del santuario, mientras se dice misa allí. Una misa se hace dentro de la iglesia y otra se hace fuera en 2 emplazamientos, una en el exterior del templo, entonces están diciendo la misa con todas las ovejas alrededor como si fueran los fieles, y otra en el refugio de Igaracha, que es la frontera con Guipúzcoa. San Miguel de Aralar, Eric el Belga, el robo de un retablo, la historia de una de las joyas del esmalte europeo. Esto ha sido un día más, Historia con Sentido. Y os ha hablado, encantado de hacerlo, Juan Carlos González. Juan Carlos González presenta Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si ayer fuera hoy. Escúchanos mediante Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros por las siguientes vías: visitando nuestra web www.historiaconsentido.com o nuestro email podcast@historiaconsentido.com. Te ofrecemos también nuestra cuenta en Twitter @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.